Adorables, preciosos, tantos que provocan comérselos a besos. Bonitos y gorditos, muchachos. Hoy nos llenaremos de ternurita viendo a 10 preciosos animalitos recién nacidos. Número 10. Bebé panda. ¿Cómo vamos a empezar y no nombrar a los lindos y tiernos panditas? Estos lindos amiguitos nacen frágiles y poco desarrollados. Los pandas recién nacidos pesan entre 85 y 140 gramos. Esto los convierte en uno de los mamíferos recién nacidos más pequeños comparados con su madre, las cuales tienden a pesar entre 90 y 120 kilogramos. Solo para que te hagas una idea, las madres humanas son unas 20 veces más pesadas que sus bebés y las orcas 50. Solo los marsupiales son más pequeños y eso se debe a que sus crías tienen que introducirse en la bolsa de la madre para terminar su desarrollo. Y es que en realidad los panditas recién nacidos son prácticamente irreconocibles. No poseen sus emblemáticas manchas negras y blancas, sino que cuando nacen son criaturas rosaditas, arrugadas, ciegas y gorditas que miden casi lo mismo que una barra de mantequilla. Aún así, son muy adorables. Número 9. Conejo bebé. Si hablamos de animalitos irreconocibles, sigamos con los lindos conejitos. Estos adorables gazápitos nacen súper pequeñitos, con un cuerpecito completamente rosado, indefenso e irreconocible. Incluso las mismas madres no los tocan mucho pese a que son unas madres increíbles, pues estos animalitos en sus primeros días de vida son tan delicados que incluso son ciegos y sordos, por lo que la madre debe estar al pendiente de ellos 24 horas al día por unas 2 semanas. Creo que vale la pena el esfuerzo para luego poder lucir tan lindos y tiernos, ¿no creen? Número 8. Serpientes. No importa qué tan aterradoras sean de grandes, solo miren estas fotos y morirán de ternura al ver a las cuchituras que son cuando son bebés. Las serpientes se caracterizan por ser unos reptiles sumamente peligrosos, incluso algunas especies poseen venenos ultraletales. Pero es que al mirar a una de estas en su versión miniatura, sin duda alguna, se te derrite el corazón a tal punto de olvidar lo peligrosas que pueden llegar a ser. El tiempo de gestación de estos animalitos es de 2 a 5 meses, mientras que su promedio de vida es de alrededor de 10 años, que según el tipo de especie de serpiente que sea, su tamaño tiende a variar. Algo bastante tierno y a la vez un dato curioso muy interesante es que durante muchos años se ha pensado que los reptiles son los peores padres del mundo, pero recientes estudios han demostrado que las serpientes hembra incluso pasan al lado de sus bebés hasta 2 semanas en total para así cuidarlos y entrenarlos en todo lo que sea posible. Algo increíble si me lo preguntan a mí. Número 7. Oso polar. ¿Algo más tierno que un pequeño osito? Yo no lo creo. Los osesnos nacen protegidos dentro de la guarida de la madre. La osa polar pasa todo el verano alimentándose para almacenar reservas y al llegar el otoño, sus instintos la urgen a construir un nido, pues las futuras madres excavan las guaridas con sus zarpas y por lo general las construyen en colinas nevadas cerca de la costa o en crestas de nieve. Los ositos bebés pasan la mayor parte de su infancia dentro de la guarida para mantenerse calientes y para estrechar lazos con su madre. Lactan de entre 12 a 18 semanas, pero periodos más largos han sido registrados en dependencia del número de hermanos, lo que dura la estación y otros factores en el entorno que afectan las fuentes de alimento. Estos lindos animalitos por instinto aprenderán a hacer muchas cosas, pero su mamá los acompañará hasta que estén preparados y les enseña todo lo que puede. Número 6. Ornitorrincos. Si bien los hermosos ornitorrincos son bastante extraños de por sí, más aún lo son cuando son pequeñitos. Aunque no podemos negar su gracia cuando son simplemente unos bebés, son lindísimos. El tiempo de gestación de estos animalitos es de 10 a 14 días, mientras que su promedio de vida es de unos 17 años aproximadamente. El ornitorrinco no solo es conocido por su particularidad, sino que podemos destacar su apariencia al nacer. Es que son demasiado tiernos. Pasa de ser una cosa rosadita y sin pelos, a ir creciendo y ser tan adorable que hasta de adulto provoca simplemente abrazarlo. Si llego a tener alguno, lo llamaré Perry. Y sí, le pondría un sombrero. Número 5. Pulpos. Los pulpitos son una especie de moluscos cefalópodos octopodiformes que se subdividen en otro conjunto de pulpos de diferentes colores y tamaños. Ya todos conocemos al popular animalito súper inteligente que incluso fue capaz de definir unos partidos de fútbol por allá por el lejano 2010 en la Copa Mundial. Sí, estamos hablando del queridísimo Pulpo Paul. Y posiblemente también esto te ponga a pensar, ¿acaso alguna vez habías visto un pulpito bebé? Bueno, son muy lindos. Un dato curioso es que los pulpitos se reproducen una vez en su vida, o bueno, al menos el macho, pues debido a su canibalismo sexual, el macho estira el tentáculo mientras que la hembra pasa 2 meses cuidando a los huevecillos para por fin verlos crecer y luego autodestruirse poco a poco.
Sí, un trágico proceso, pero al menos son muy lindos de pequeños, ¿no lo creen? Número 4. Hipopótamos. El hipopótamo es un mamífero originario de África subsahariana, los cuales se caracterizan por ser enormes, con un aspecto atemorizante y conocidos por ser muy peligrosos si llegas a amenazar aunque sea un poco su espacio. Pero apuesto a que jamás habías visto a uno de estos cuando son pequeños bebecitos, y es que son tan tiernos que provoca adoptarlos. Esta especie herbívora tiene un periodo de gestación que supera los 240 días, lo que serían unos 8 meses, casi lo mismo que el ser humano, mientras que su promedio de vida es de 40 a 50 años, llegando a pesar unos 1500 kilogramos. Lo que resulta increíble es que una cosita así se convierte en algo como esto. Un grandísimo cambio, ¿cierto, humanitos? Número 3. Cerditos. No importa qué tipo de animalito sea tu preferido, apuesto, humanito, a que ves a un cerdito y deseas uno con todo tu corazón. Esto ha hecho que en los últimos años pasaran de ser animalitos de granja para consumo a ser una linda y tierna mascota. Y es que los cerditos son animalitos tan inteligentes, dulces y adorables que muchas personas incluso han elegido adoptar uno antes que a un perro o a un gato, los principales animales domésticos. Según algunos estudios, estos animales son capaces de sentir emociones tal como las de un canino, siendo hasta capaces de manifestar deseos de proteger a sus amigos cuando están en peligro y son ultra tiernos cuando son apenas unos bebitos. Número 2. Rinocerontes. ¿Alguna vez has visto a un rinoceronte bebé? ¿Lo has hecho? Si de verdad lo has hecho, entonces te mereces un premio, humanito, porque sé que muchos aquí jamás han presenciado la hermosura que representa un bebé de estos. Como ya sabemos, los rinocerontes son animalitos que se caracterizan por su gran tamaño, aspecto imponente y gran cuerno. Estos animalitos colosales tienen un periodo de gestación mucho mayor que el humano de hasta unos 17 o 18 meses, para luego concebir una cosita como esta. Llegan a medir hasta 1.9 metros de altura y pesar hasta unos 2000 kilogramos, teniendo un promedio de vida de 50 años aproximadamente. ¿Sabías que estas cositas nacen y desde muy pequeños ya son bastante pesados? Número 1. Elefantes. Los elefantes son otro de los animales que llaman mucho la atención desde que son apenas unos bebés, siendo adorados por muchos por su adorable aspecto con una pequeña trompa y orejas muy grandes. Los elefantes, como se sabe, son mamíferos y tienen un periodo de gestación muy largo, durando hasta 22 meses para dar a luz a una pequeña criaturita. Estos animalitos son una especie muy asombrosa que cuenta con una superinteligencia y un sentido de protección bastante elevado, pasando la mayor parte de su vida junto a la manada que se protegen los unos a los otros. Su promedio de vida es de hasta 70 años y llegan a medir hasta 3 metros de alto. ¿Acaso no ves la foto de una de estas cositas y no te dan ganas de apapacharlo? Son tan cuchis. Bueno, eso fue todo, amiguitos. Suscríbete a este fabuloso canal si eres amante de los animales y dale a esa pequeña campanita de allá abajo para que puedas estar informado de cada que subamos un nuevo video. Sigan bonitos y gorditos, muchachos.